Hablemos del CPU. El CPU, por sus siglas en inglés, quiere decir unidad central de proceso. Muy bien. El CPU es una de las tres partes fundamentales del hardware. Recuerden que ya anteriormente vimos el mouse y el teclado, así que ahora toca el CPU. Nada más para recordar que el hardware es referente a todo lo que podemos tocar de nuestra computadora o dispositivo electrónico. Todo lo que podemos tocar y agarrar. Lo que está dentro de la computadora, por así decirles, los programas, se llama software. Muy bien. Una clave para aprendernos esto es la siguiente. Hardware, hard quiere decir duro en inglés. Hard, que es duro. Una bocina es dura. Entonces una bocina es tocable. Por lo tanto, el hardware es lo que podemos tocar. Y software, soft quiere decir liviano, delgado. Soft, un programa es liviano para una computadora. Un programa, por lo tanto, un programa no lo podemos tocar, lo cual nos dice que corresponde al software. Muy bien, teniendo estas claves, prosigamos. ¿Qué es el CPU específicamente? El CPU, la unidad central de proceso, es un conjunto de circuitos electrónicos digitales. Circuitos electrónicos, es decir, alambres que transfieren bytes de información. Recuerden que un byte está hecho de 8 bits y los bits se usan para comunicarle a la computadora alguna información. 8 bits nos dan igual a un byte y un byte puede ser una letra, un número o una tecla alfanumérica. ¿Qué contiene el CPU? El CPU, que es esta cajita que nosotros vemos aquí, el CPU contiene circuitos, procesadores y memorias que ejecutan las transferencias de información entre los dispositivos de entrada y de salida. Dispositivos de entrada, lo que conectamos, lo que hace que entre información a la computadora. Dispositivos de salida, lo que permite que la información de la computadora salga y sea visible para el usuario. ¿Cuál es la función del CPU? El CPU es el encargado de recibir la información de los dispositivos de entrada y de salida. Esta información la va a procesar y la va a enviar de nuevo a estos dispositivos. El CPU se puede decir que es la parte más importante del computador. ¿Por qué? Porque sin él pues no podemos hacer nada. El monitor es muy útil porque nos permite visualizar. El mouse también porque nos permite mover. El teclado también porque nos permite introducir información a la computadora. Pero el CPU podríamos decir que es lo más importante. Es la fuente de conocimiento para la computadora. Ahora, ¿cuáles son los cables que nosotros vamos a conectar al CPU? Tenemos 6. El cable de energía o de poder. Cada uno de estos los veremos en el dibujo que les hice. El cable del teclado. El cable del mouse, que es, veamos dónde está, que es este que está acá. Este es el cable de un mouse. Listo, espero que se pueda ver ahí claramente. Luego tenemos el cable de la impresora, que no va a ser similar a estos, sino que va a ser un poquito diferente. El cable del monitor y el cable de las bocinas. Ahora, algo importante. Cuando nosotros vayamos a utilizar un CPU y vayamos a conectar algo, asegúrense que conecte bien. No con el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Porque a veces los CPU pues cuesta que las cosas entren. Pero lo que sí es que no tienen que forzar la entrada de un dispositivo, porque si no se puede dañar tanto la entrada del dispositivo de entrada o de salida como la entrada propia del CPU.
y esto sería catastrófico porque ninguna de las dos cosas se podría conectar nuevamente. Muy bien, pasamos a nuestro dibujo. Esto es un CPU dibujado, ventilador y cada una de sus partes. Bueno, veamos primero esta parte. Es la toma de corriente. Como nos dice, es aquel que conecta el cable de alimentación de energía al computador, este de acá. Este es el encargado de suministrar la energía eléctrica. Es decir, el cable que vaya aquí tiene que ir directamente conectado a una fuente de energía eléctrica para que la computadora y el CPU funcionen. Muy bien, pasamos con el puerto de Ethernet. Este de acá, este que vemos acá, es el puerto de Ethernet. Este se utiliza para conectar diferentes dispositivos electrónicos en redes de áreas locales. Es decir, los dispositivos por ejemplo, del instituto pueden estar conectados todos a la misma área local, LANs. Entonces, este puerto es el que permite la comunicación entre estos dispositivos electrónicos. Luego tenemos el puerto VGA o también llamado del monitor. El puerto VGA, VGA es la abreviatura de Video Graphics Array. ¿Qué quiere decir esto? Que es la interfaz estándar que sirve para conectar un monitor a un equipo. En palabras más simples, que esta entrada de acá va a permitir que el CPU esté conectado al monitor, que lo que el CPU tenga, el monitor lo pueda mostrar. Muy bien, ahora tenemos el puerto paralelo de la impresora, que es este que vemos aquí. El puerto paralelo de la impresora es una interfaz que permite la comunicación entre un computador y un periférico. Conecta varios dispositivos y envía una gran cantidad de datos. De 1 byte pasa a 8 bits. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos al internet y vamos a imprimir con nuestra USB, pues conectamos y conectamos también la impresora al CPU. Entonces la impresora lo que hace es pasar rápidamente la información transcrita por la USB a una hoja de papel. Luego tenemos las entradas de entrada y salida de audio. Estas entradas se usan para conectar altavoces, auriculares, micrófonos, bocinas y otros dispositivos de sonido a la computadora. El tamaño de entrada de la entrada o salida de audio puede variar según el dispositivo que vayamos a usar. Luego acá tenemos los puertos USB que tienen este simbolito de acá, y si son muy observadores pueden ver que este también lo tiene. El puerto USB permite la conexión de dispositivos externos a una computadora. Con dispositivos externos nos referimos a USB, que por sus siglas en inglés quiere decir Universal Serial Bus. Muy bien, ahora tenemos el puerto serial, que es el que está aquí. El puerto serial posibilita la transmisión de un bit a la vez. Un bit, recuerden que sumados 8 dan una letra, por lo cual los puertos que están aquí tienen que ser bastante minuciosos con la información que van a sacar. Luego tenemos el PS2, los puertos de PS2. Son conectores estándar que se utilizan para conectar dispositivos de entrada, como pueden ver aquí, como mouse y como teclados. Y por último tenemos los slots de expansión. Estos son un tipo de conector de hardware que se encuentra en la placa base del CPU. Placa base, es decir, casi que en la parte de abajo del CPU. Permite conectar tarjetas de sonido, de red, tarjetas gráficas, entre otras. Y bueno, este es el CPU. El CPU es la administración de información hacia el monitor. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya interesado tanto como me interesó a mí.